Tengan muy buenas noches. En esta ocasión les voy a hablar acerca de los polinomios de Lagrange y el método de medir. Mi nombre es Ingrid Maricela Cantaderio Granado, de la sede de Aguachapán. Vamos a empezar describiendo lo que es los polinomios de Lagrange y vamos a dar una breve reseña histórica sobre de dónde surgen y quién es el creador de esto. El método de Lagrange o método de los multiplicadores de Lagrange es un método propuesto por Joseph Louis Lagrange, nacido en Italia el 25 de enero de 1736. Él fue un físico, matemático y astrónomo. Entre sus aportes podemos destacar aportes a la matemática y otras ciencias como astronomía y física. A él se le atribuye la demostración del teorema del valor medio, el desarrollo de la mecánica lagrangiana y contribuciones a la astronomía, como ya les decía. En matemáticas, él desarrolló el llamado método de Lagrange, que es el que estamos viendo o el que vamos a explicar un poquito en esta hora. Dice que este método tiene un sinfín de aplicaciones en áreas como la física, la economía y la astronomía. Para hablar un poco más de la historia del desarrollo de este método, podemos decir que para Lagrange empezó con la lectura de una obra de Edmund Halley, que fue el inicio del despertar del interés de él acerca del estudio de los polinomios y todo el área de la matemática. Y años después de arduo trabajo se convirtió en un matemático fuerte de la época. El método de Lagrange consiste en reducir el problema restringido en n variables a 1 sin restricciones en variables n más k, donde k es el número de restricciones del problema, donde las ecuaciones pueden ser resueltas. De eso básicamente es que engloba y de lo que trata el método de Lagrange. El método de Lagrange es un procedimiento para encontrar máximos y mínimos de funciones múltiples. Además de ello, en el método podemos mencionar que este se involucra para la demostración de derivadas parciales y la regla de la cadena para funciones de variables. ¿Qué quiere decir esto? Pues con el método se trata de extraer una función implícita de las restricciones y encontrar condiciones para que las derivadas parciales con respecto a las variables independientes de la función sean iguales a cero. Este método utiliza la optimización para llevar a cabo esto. Eso es básicamente de lo que trata y de lo que engloba el método de Lagrange. Algunos objetivos de este método podemos mencionar que son visualizar algunas superficies cuadráticas y curvas de nivel para distintos valores de la variable z. También identificar a través de simuladores los puntos x, y sobre la curva correspondiente a la función e interpretar gráficamente los resultados. Estos son algunos de los objetivos de este método. Vamos a hablar acerca y vamos cómo es que funciona matemáticamente todo esto que es de lo que estamos hablando. Los polinomios de Lagrange. Dice que consideremos cómo están construidos estos polinomios de la siguiente manera. Dice que tenemos n más 1 puntos y el polinomio de Lagrange debe pasar por cada uno de ellos. Para garantizar esto vamos a construir n más 1 polinomios de grado a lo sumo n menos 1 con la propiedad que cuando cada uno de estos polinomios sean evaluados, por ejemplo en el punto x sub i debe ser igual a 0 cuando i es diferente a k, y cuando consideramos y evaluamos por ejemplo en x sub k, este va a ser igual a 1. Si observamos la función en esta imagen, en el intervalo a, b, que incluye los puntos que van desde x sub 0 hasta x sub 1, y observamos cómo el polinomio se aproxima a la función en esta imagen que tenemos acá. Tenemos así, este polinomio que constituye los coeficientes del polinomio de aproximación está construido así, su numerador y su denominador. El numerador está construido así, que al evaluar en este caso x sub k, este nos tiene que dar 0. El numerador nos tiene que dar 0. Y el denominador
debe de aparecer el numerador en el denominador para cumplir con la condición cuando y es igual a k. Esto así tiene que estar construido el polinomio, ¿verdad? Luego tenemos el teorema, ¿verdad? El teorema de los polinomios de Lagrange. Nos dice que se tienen n más 1 puntos, llamados nodos. Y f es una función cuyos valores se dan en estos números. Entonces existe un polinomio único de p sub x de grado a lo sumo n con f de x sub k es igual a p de x sub k para cada k, que es igual a 0, 1 hasta n. El teorema me va a garantizar que existe un polinomio único de grado n con la propiedad que el polinomio evaluado en cada punto dado es igual a la función en estos puntos. Este polinomio está dado por esta sumatoria, la sumatoria que tenemos acá. Sabemos que esta sumatoria es la que nos va a dar de resultado el polinomio, ¿verdad? Por otro lado tenemos el teorema del término de error de Lagrange. Nos dice que supongamos que x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, que son n más 1 puntos, son distintos en el intervalo a, b y la función f pertenece a c a la n más 1 en el intervalo a, b. Entonces para cada x en a, b existe un número chi de x generalmente desconocido entre los puntos n más 1 y por lo tanto en a, b con f de x que va a ser igual a p de x más f a la n más 1 por chi de x sobre n más 1 productorio por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 hasta x menos x sub n, perdón, donde p de x es el polinomio de interpolación de Lagrange. Esto sería p de x. Este p de x sería el polinomio de interpolación de Lagrange para sustituirlo en la fórmula que nos dan allí, ¿verdad? Esto básicamente sería la demostración de los polinomios de Lagrange. Ahora también les voy a explicar acerca del método de Neville. El método de Neville es un método que emplea un algoritmo usado para la interpolación polinómica. Fue creado por Eric Harold Neville. Este método dicta lo siguiente: dado n más 1 puntos, hay un único polinomio de grado n que pasa por los puntos dados. El algoritmo de Neville evalúa dicho polinomio. Podríamos decir básicamente que el algoritmo de Neville tiene una relación directa con el método de los polinomios de Lagrange, puesto que en los polinomios de Lagrange, como lo vimos anteriormente, no hay forma de determinar el polinomio interpolante de grado n teniendo de antemano la ecuación del polinomio de grado n-1. Con el método de Neville, por su parte, obtendremos estos polinomios interpolantes a partir de la información previa de los polinomios de menor grado. Y además de esto, con el algoritmo se vuelve más corto el proceso para resolver el problema. Por lo cual podemos decir que es un complemento para hacer más corto el proceso y tener más rápidamente los resultados, ¿verdad? Ahora tenemos la demostración de los resultados de este método. La definición del método nos dice así: sea f una función definida en n más 1 puntos y supongamos que tenemos una subcolección de k puntos que son de m sub 1 hasta m sub k, donde son enteros distintos con 0 menor o igual que m sub i y n mayor o igual que m sub i para cada i, ¿verdad? El polinomio de Lagrange que coincide con f de x en los puntos x sub m sub 1, x m sub 2 hasta x m sub k, ¿verdad? Que denota
de esta manera que tenemos acá. El teorema del método de Neville nos dicta lo siguiente: sea f definido en k más 1 puntos y sean x sub j y x sub y dos números distintos de esa colección de puntos, entonces tenemos que el polinomio de Lagrange va a estar representado de la siguiente manera: por, primeramente, dos polinomios en el numerador, dos polinomios de grado k-1, que son los que tenemos acá. Observamos estos polinomios y según vemos, por ejemplo, en el numerador, por ejemplo, este polinomio utiliza los puntos que van desde 0 hasta acá, sin incluir el punto x sub y. Y acá tenemos el otro polinomio que utiliza los puntos que van igualmente de 0 hasta acá, sin incluir x sub y, ¿verdad? Entonces, estos polinomios son de grado k-1, que era una condición para tenerlos en el numerador, ¿verdad? Ahora bien, vamos a resolver el ejercicio propuesto, ¿verdad? En esta ocasión a mí me tocó resolver el ejercicio de la clave número 1 por el método de Lagrange y el método de Neville. Y acá tenemos el teorema que les estaba explicando. Si f está definida en x sub 0, x sub 1 hasta x sub k, y k sub j, x sub j y x sub y son dos números distintos para este conjunto. Entonces tenemos acá lo del polinomio de Lagrange, que es esto que tendríamos acá, ¿verdad? Entonces, describe el polinomio de grado k de Lagrange e interpola f en los x más 1 puntos que ya los tenemos acá, ¿verdad? Esto es básicamente el teorema que les explicaba adelante. Bueno, el problema que vamos a resolver en esta ocasión dice así: considera la siguiente tabla con los datos de la población de los Estados Unidos en miles de habitantes, ¿verdad? Y además también nos pide, acá nos pide que encontremos la población para los años para los años 1940, 1968 y el año 2020. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Para empezar, vamos a darle la solución y vamos a empezar sacando los datos. Los datos los tenemos acá. Vamos a tener x sub 0 hasta x sub 5 con las fechas que no están acá, ¿verdad? Tenemos x sub 0 que va a ser igual a 1950, x sub 1 que va a ser 1960 y x sub 2 1960, x sub 3 1980, x sub 4 1990 y x sub 5 2000. Por lo cual tendríamos que f de x sub 0 va a ser igual a 151.326, perdón. F de x sub 1 va a ser igual a 179.323 y f de x sub 2 va a ser igual a 203.302, ¿verdad? F de x sub 3 va a ser igual a 226.542. F de x sub 4 va a ser igual a 249.633. Y f de x sub 5 va a ser igual a 281.422. También tenemos que saber quién va a ser n. N va a ser igual a esto, ¿verdad? Al número de veces, ¿verdad? O de años. Entonces sería n es igual a 6. K por su parte va a ser igual a 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y va a ser igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y durante la resolución del problema podemos ir viendo cómo van a ir variando la utilización de K, y la utilización de I. Ahora bien, tenemos que vamos a ir sacando cada iteración para irnos acercando a los valores. Tenemos que L sub K de X va a ser igual al productorio de N-1, donde K es igual a 0 y I va a ser diferente a K.
Entonces tendríamos que x menos x sub y sobre x sub k menos x, ¿verdad? Entonces tendríamos que k tendría que ser igual en todos a 0, 1, 2, 3 hasta n menos 1 y va a ser igual a 0, 1, 2, 3 hasta n menos 1, ¿verdad? Para la primera iteración vamos a utilizar esto que teníamos anteriormente. Entonces tendríamos que para la primera iteración tendríamos k es igual a 0. Por lo tanto, y va a ser diferente a 0. Entonces, ¿a qué va a ser igual a y? Y va a ser igual a 1, 2, 3, 4 y 5, sin tomar en cuenta el 0. Ahora vamos a utilizar esto que teníamos acá para sustituir lo que ya tenemos acá, ¿verdad? Entonces tenemos que L sub 0 de X va a ser igual al productorio 5 con K es igual a 0 y Y distinta a 0. X menos X sub Y sobre X sub 0 menos X sub Y. Entonces, para la primera iteración de L sub 0 de X, tendríamos que va a ser igual al producto de X menos X sub 1 por X menos X sub 2, X menos X sub 3, X menos X sub 4, X menos X sub 5, sin tomar en cuenta X sub 0, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos acá y es lo que nos está diciendo que no vamos a tomar. Entonces en el denominador nos quedaría de la siguiente manera: X sub 0 menos X sub 1, X sub 0 menos X sub 2, X sub 0 menos X sub 3, X sub 0 menos X sub 4 y X sub 0 menos X sub 5, ¿verdad? Entonces, con los datos que tenemos arriba, con los que sacamos primeramente, los vamos a sustituir y tendríamos que X va a ser menos X sub 1 va a ser igual a X menos 1960. X sub 2 es 1970, X sub 3 1980, X sub 4 1990 y X sub 5 2000. Entonces los hemos sustituido, por lo cual tendríamos, y abajo sí tendríamos que X sub 0 es igual a 1950 y X sub 1 1960 y así sucesivamente. Si nosotros realizamos estas operaciones en la calculadora, primero estas restas y después los resultados de esto los multiplicamos, tendríamos un resultado de 12 millones, ¿verdad? Entonces, y en el numerador nos quedaría lo mismo: X menos 1960, X menos 1970, X menos 1980, X menos 1990 y X menos 2000. Esto sería para la primera iteración, ¿verdad? Para la segunda iteración básicamente es el mismo proceso, solo que para la segunda iteración vamos a sacar ahora L sub 1 de X, por lo cual X va a ser igual a 1, acá, perdón, y Y va a ser distinta a 1. Entonces, Y va a poder tomar cualquier valor que sea 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, porque 1 es lo que dice que no puede valer. Entonces tendríamos que L sub 1 de X va a ser igual a X menos X sub 0 por X menos X sub 2 por X menos X sub 3, X menos X sub 4, X menos X sub 5. Y en el denominador tendríamos que X sub 1 va a ser menos X sub 0 por X sub 1 menos X sub 2, X sub 1 menos X sub 3, X sub 1 menos X sub 4, X sub 1 menos X sub 5. Al sustituir, tendríamos en el numerador, vamos a sustituir X sub 0, X sub 2, X sub 3, X sub 4 y X sub 5, que están acá. Son los valores del inicio que mencionamos y los años de los que estamos utilizando para el ejercicio, para sacar a la población, ¿verdad? Y en el denominador vamos a sustituir de la misma manera. Tenemos X sub 1, X sub 0, que es X sub 1, y 1950 es X sub 0. Y el 1960 no cambia porque en todos nos pide X sub 1, ¿verdad? En el X sub 2 tenemos a 1970, en el X sub 3 tenemos a 1980,
en el x sub 4 1990 y en el x sub 5 2000, por lo cual en el numerador no nos cambia en nada, solamente al resolver siempre las operaciones indicadas acá, que es resta y luego multiplicación, tendríamos un total de 2.400.000 en el denominador. Vamos a hacer la tercera iteración. La tercera iteración va a ser para k igual a 2, donde i va a ser diferente a 2, por lo cual i va a ser igual a 0, 1, 3, 4 y 5, menos 2, ¿verdad? Que es el valor del cual ella no puede tomar posición. Para la iteración de L sub 2 de X tendríamos que X menos X sub 0 por X menos X sub 1, X menos X sub 3 por X menos X sub 4 y X menos X sub 5. En el denominador tendríamos que, como estamos evaluando en X sub 2, tendríamos siempre X sub 2 menos X sub 0, X sub 1, X sub 3, X sub 4 y X sub 5, la resta de esto, ¿verdad? Nos quedaría de la siguiente manera: menos X menos 1950, que es igual a X sub 0, X sub 1 1960, X sub 3 1980, X sub 4 1990, X sub 5 2000, y en el denominador tendríamos un total de esto, ¿verdad? Esto es lo que nos daría al resolver la resta y la multiplicación al sustituir, ¿verdad? Vamos a avanzar hasta la sexta iteración por cuestiones de tiempo y vamos a evaluar la última, ¿verdad? Porque teníamos 6 iteraciones, n es igual a 6, que es el número de iteraciones, por lo cual vamos a hacer la sexta iteración para k igual a 5 y distinta de 5, donde i puede tomar cualquier valor de 0, 1, 2, 3 y 4. L sub 5 de x va a ser igual a la multiplicación de x menos x sub 0, x menos x sub 1 por x menos x sub 0 por x menos x sub 3, x menos x sub 4, sobre el denominador que tendríamos acá x sub 5, que es la iteración del que estamos trabajando, menos x sub 0, menos x sub 1, menos x sub 2, menos x sub 3 y menos x sub 4. Al sustituir los valores tendríamos lo siguiente: en el denominador x menos 1950 por x menos 1960 por x menos 1970 por x menos 1980 por x menos 1990. Para el denominador vamos a sustituir x sub 5 va a ser igual a 2000, que es los 2000 que tenemos en todos los multiplicadores acá, ¿verdad? Menos 1950, que es x sub 0, x sub 1 1960, 1970, 1980 y x sub 4, que es 1990. Para esto dejamos el numerador de la misma manera y al restar esto y esto, y luego multiplicarlos entre ellos, nos va a dar un total de 12 millones, ¿verdad? Vaya, ahora vamos a sacar el polinomio interpolante para poder sacar la respuesta de los años que nos pide la aproximación de la población, ¿verdad? El polinomio interpolante nos dice nos te daría así: P de n es igual a la sumatoria de n menos 1 de k, donde k es igual a 0, y f de x sub k y L sub k de x, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con P sub 6 de x es igual a la sumatoria de 5 de n sub 1, y tendríamos 6 menos 1 igual a 5. Y k es igual a 0. F de x sub k, L de k de x, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo de esta manera.
P sub 6 de x es igual a f de x sub 0, L sub 0 de x más f de x sub 1, L sub 1 de x más f de x sub 2, L sub 2 de x más la sumatoria hasta llegar a f de x sub 5, L sub 5 de x. Esto va a ser lo que vamos a utilizar para sustituir. Al sustituir estos valores nosotros sabemos que esto va a ser igual a menos a menos 25.221 por x menos 1960 por x menos 1970, x menos 1980, x menos 1990, perdón, y x menos 2000 sobre acá lo que tenemos serían 2 millones, ¿verdad? Ahora esto va a ser igual a más, acá tenemos el signo más, 323 por x menos 1950 por x menos 1970 por x menos 1980 por x menos 1990 por x menos 2000. Todo esto sobre 2.400.000. Ahora es con el signo menos que tendríamos y tendríamos en el numerador, 101.651 por x menos 1950, x menos 1960, x menos 1980, x menos 1990, x menos 2000 sobre 600.000, ¿verdad? Para la última tendríamos con el signo positivo 140.711 por x menos 1950, x menos 1960, x menos 1970, x menos 1980 y x menos 1990. Todo esto sobre 6 millones, ¿verdad? Ahora, sabemos que entonces tendríamos que para sacar el valor de cada año que nosotros tendríamos la siguiente ecuación. P sub 6 de x va a ser igual a sub x, a por x a la 6, perdón, más b por x a la quinta, más c por x a la cuarta, más de x a la tercera, más e de x al cuadrado, más f de f por x, más g. Por lo tanto, por cuestiones de tiempo solo hemos puesto los resultados porque tendríamos que, si vamos a sustituir acá en esta ecuación todos los valores allá arriba, para que en el P de x de 1940 nos va a dar un resultado de 102.397. Para el P sub 6 de 1968, que es el otro año que nos pide, me va a dar 198.560. Y para el 2020 me va a dar una población de 513.443. Y serían los 3 años en los que me pide que encuentre, ¿verdad?, la población. Podemos ver que acá se le da solución al problema. El polinomio interpolante nos sirvió para encontrar esta fórmula, ¿verdad? Que en esta fórmula lo único que vamos a hacer es sustituir para que nos den los valores que necesitamos, ¿verdad? Por acá podemos ver el código de Octave, del método de Neville, que al ejecutarlo y utilizar los valores que nos dan arriba, solo pedimos los años a los que necesitamos el resultado y él se encarga de darnos el resultado, ¿verdad? ¿Qué sería este código, verdad? Que al ejecutarlo en Octave nos sirve y nos da como resultado lo que ya hicimos manualmente, ¿verdad? Así que esto ha sido por mi parte en esta hora. Espero haya sido de ayuda y haya podido explicar un poco acerca de lo que yo he entendido en esta hora. Gracias.